Bueno, continuamos con Jorge Valero, embajador de Venezuela ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra. Jorge, te dejaba una pregunta, un televidente. Tú hablabas de que Venezuela respeta la voluntad popular del pueblo norteamericano, y preguntaba el televidente, ¿y en Venezuela se respeta la voluntad popular? Sí, creo que este es un gobierno que ha abierto las compuertas para que haya una abrumadora participación de la gente en los asuntos públicos. Incluso creo que si hay algún activo importante de la revolución bolivariana es la creciente participación política del pueblo, incluso en todas sus expresiones. Venezuela ha alcanzado un alto nivel de politización. Toda la gente discute de los asuntos públicos, toda la gente discute de política. Ya la política no es un oficio de adelantados, no es una responsabilidad de élites. Por el contrario, ya la política en Venezuela se ha democratizado, es decir, el ejercicio de la política se ha democratizado, y creo que esto es una de las conquistas más importantes de la democracia. Y por cierto, que debemos reconocer este hecho como un elemento positivo, como un activo principal. Sin embargo, Jorge, en la evaluación que hubo de Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre Venezuela, más de 100 países presentaron observaciones sobre situaciones de derechos humanos en Venezuela. Y ahí, uno de los temas de negociación es la situación que hay con más de 100 presos políticos en nuestro país. Entonces, es una moneda que tiene dos caras, ¿no? Bueno, fíjate, Vladimir, participaron 103 países en el debate del examen periódico universal. De estos 103 países, yo diría que un 97% de países opinaron positivamente y presentaron recomendaciones positivas a Venezuela. Y esto está recogido en el informe que elaboró la Secretaría del EPU y la llamada Troika. En consecuencia, Venezuela obtuvo un éxito rotundo, es decir, que yo he dicho que Venezuela salió eximida en este examen, que tiene el propósito de evaluar la conducta y el comportamiento de los países en materia de ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La mayoría de los países, repito, apoyaron a Venezuela, e incluso todos los países, para ponértelo en términos gráficos, todos los países de África, de Asia, del Medio Oriente, la mayoría de los países del mundo apoyaron a Venezuela y presentaron recomendaciones positivas, recomendaciones que serán acogidas por Venezuela, porque la mayoría de ellas están siendo incluso implementadas. Ahora fíjate, Jorge, en Venezuela te mencionaba el caso de los detenidos por razones políticas. Ese es uno de los temas. De hecho, fíjate tú, han sido puestas en libertad algunas personas en el inicio del diálogo como resultado de esto. Y ha sido una observación un dirigente disidente del chavismo llamado Nigmer Evans, que esas liberaciones revelan una situación, y es que son presos del gobierno, no del sistema de justicia, que el gobierno toma la decisión de ponerlos en libertad. Bueno, yo pienso que en Venezuela los detenidos son principalmente por incurrir en hechos contrarios al orden legal, porque en Venezuela la Constitución y el gobierno respeta, por ejemplo, el derecho a la manifestación. Por cierto, ¿no? Es muy importante saber esto, ¿no? Yo tengo aquí un informe que presentó el Ministerio de Interior y Justicia sobre manifestaciones en Venezuela. Desde el año 2012 hasta el año 2015 hubo 12.366 manifestaciones públicas, protestas, reclamaciones, lo cual quiere decir que anualmente hubo 4.024 protestas, y todas ellas fueron protegidas por los cuerpos de seguridad del Estado, lo cual te revela que tenemos una democracia muy vibrante, porque la democracia también es reclamo, la democracia es protesta, y un gobierno democrático tiene que ser coherente con su discurso democrático y entender que la diversidad, que la contradicción, que la protesta, que el reclamo son elementos fundamentales de la democracia, que incluso sirven al propio gobierno para... Sin embargo, Jorge, con motivo de muchas protestas en Venezuela, a lo mejor entre ellas muchas de estas que tú refieres, han sido detenidos jóvenes que todavía algunos de ellos permanecen detenidos y otros sometidos a procesos judiciales. Es decir, en Venezuela hay una situación que es lo que está planteando la oposición en la mesa de diálogo. Es un tema a tratar, es decir, es un problema a resolver. Fíjate, Vladimir, tanto en las convenciones internacionales, estoy hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos en general, las convenciones internacionales y la Constitución establece el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación pacífica, pero sin armas. Pero, por ejemplo, estas manifestaciones que ocurrieron en el marco de las llamadas guarimbas,
esas no son manifestaciones pacíficas, son manifestaciones obviamente contrarias al Estado de Derecho y de Justicia que existe en Venezuela. Una cosa es protestar, como te estoy diciendo, 4.000 y tantas manifestaciones pacíficas que el Estado, las autoridades y las autoridades, el cuerpo de seguridad protegen, y otra cosa es las manifestaciones violentas que destruyen bienes públicos y privados, o hechos de violencia como por ejemplo asesinar funcionarios públicos. Hubo más de 10, 11 funcionarios públicos que en el marco de las guarimbas perdieron la vida, que fueron asesinados, o aquellos jóvenes que fueron decapitados por aquellas cosas horripilantes, los motorizados que fueron decapitados. Creo que cualquier persona sensata podrá comprender que esto no es una manifestación pacífica, son hechos delictivos, son hechos que merecen digamos, el imperio de la ley. Lo importante es que aún hay esos que cometen esos hechos abominables, crímenes, destrucción de bienes públicos, asesinatos, no pueden ampararse. Ahora, no son todos los casos que hay así. Sí, pero digamos, esos casos obviamente, que el caso que quien utiliza la violencia no tiene razón para estar libre, ¿verdad? O quien comete un asesinato, eso es obvio. Pero hay muchos casos que están allí contenidos precisamente en las demandas que se vienen haciendo. Sí, por eso ahí está la propuesta precisamente de la Comisión de la Verdad. Es decir, ¿por qué no se crea la Comisión de la Verdad en forma como ha planteado el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Lo que pasa es que tiene que ser la Comisión de la Verdad, no de la media verdad. Tiene que establecerse de común acuerdo. Precisamente, eso es la propuesta que está haciendo el presidente Maduro. Que no es la que existe, porque la que existe no... Pero si no se quiere integrar la oposición. Porque las condiciones tienen que discutirse paritariamente, digamos. En todo caso, es un tema que... Es un tema que tiene que resolverse. Pero lo importante es que efectivamente... Yo estoy de acuerdo que se integre, pero que se integre como un acuerdo, con condiciones acordadas. Todo tiene que ser sobre la base del diálogo político, todo tiene que ser sobre la base del convenimiento, porque te repito, lo importante es que comprendamos, y creo que esta es una cuestión de principios, yo digo filosófica, entender que la democracia es diversidad, la democracia es debate. Para que este diálogo siga tenemos que hacer la pausa, Jorge. ¿Oíste? Tenemos que hacer una pausa y vamos a leer un mensaje en el Twitter y lo dejamos pendiente para que tú lo respondas al regreso. Vamos a leerlo. Juan Carlos Olmedo, ¿Valero apoyaría la reforma constitucional vía Asamblea Nacional para adelantar elecciones en el primer trimestre del 2017? Te dejan esa pregunta. Nuestra etiqueta, ONU a la una, para que ustedes escriban sus opiniones y comentarios. Y también pueden escribirnos en nuestras cuentas, tanto en Twitter como en Instagram, Vladimir a la una _GB. Y en el Facebook, Vladimir Villegas _periodista. Ya regresamos con Jorge Valero.